Hola, me llamo Consuelo Alvear, soy directora ejecutiva de Fundación Trascender. La Fundación Trascender es una organización sin fines de lucro que trabaja por la superación de la pobreza mediante el voluntariado profesional. Es decir, que distintos profesionales puedan aportar a la sociedad desde sus conocimientos mediante capacitaciones gratuitas a organizaciones sociales sin fines de lucro y comunidades que viven en vulnerabilidad. Bueno, lo que hace Trascender a grandes rasgos es movilizar por un lado profesionales que tienen vocación social para que ellos realicen su voluntariado a partir de sus conocimientos, sean técnicos, profesionales. La idea es que ellos realicen un voluntariado donde puedan aportar a la sociedad desde sus conocimientos, expertise. Por un lado nosotros movilizamos a esa masa de voluntarios para poder establecer capacitaciones y asesorías gratuitas a personas que no pueden adquirirlas, como organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan en la superación de la pobreza o personas que viven en condición de vulnerabilidad. ¿Ya? A partir de eso, ¿qué hace Trascender? Aparte de movilizar voluntarios y recibir necesidades diversas de organizaciones de base, sin fines de lucro, etc. Somos más o menos, yo diría, unas gestionadores de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, por un lado, recibimos estas necesidades múltiples y vamos a buscar en nuestra red profesionales voluntarios que puedan responder a esa necesidad. Luego, a partir de esta necesidad y de esta oferta, generamos proyectos con un inicio y un fin que tienen un objetivo, una carta GAN, en donde la intención es responder a la necesidad de una forma de calidad. Trascender tiene su gran masa, coordinadores, que se encargan de coordinar toda esta gama de proyectos en 4 regiones, en donde por un lado crea el objetivo y hace un seguimiento de cada proyecto. Es decir, como la triada del trabajo es voluntario, organización y trascender. Trascender se hace cargo del seguimiento del proyecto para que se cumpla su objetivo. Cosas concretas, cuando el voluntario va a la organización a hacer la asesoría y la capacitación, nosotros somos responsables frente al voluntario que la organización esté ahí, los reciba. Y por otro lado, frente a la organización también somos responsables de que vaya el voluntario y responda. En caso, por ejemplo, que un voluntario se caiga, nosotros somos los responsables de que llegue otro voluntario y que esté internalizado en el proyecto o tener que responder nosotros frente a eso. Trascender, más que concebir el tema de la pobreza como alguien que tiene una carencia en dinero, tiene la visión de que la superación de la pobreza es un fenómeno complejo que no solo abarca a quienes carecen de moneda, sino también a aquellos que carecen de capital humano, capital cultural, capital social. Y desde ese lugar fomenta y sostiene como el vínculo como una forma de superar la pobreza, entendiendo la integración de diversos mundos, de diferentes esferas culturales, entendiendo que el vínculo y la integración colabora con la equidad y colabora con la superación de la pobreza. Desde una situación geográfica, de movilizar personas que trabajan en el golf, que es muchas veces nuestra, por lo menos en Santiago, es como la matriz de voluntarios, a la periferia. Desde eso, a poder establecer un vínculo afectivo mediante esta capacitación. Eso por un lado. Y por otro lado también concibe la superación de la pobreza abriendo una gama de oportunidades. Y creemos que las personas, a propósito de los conocimientos, es una herramienta fundamental que trasciende, valga la redundancia, para poder tener movilización social. Creemos que aportando desde los conocimientos tanto a las organizaciones sociales que trabajan por la superación de la pobreza y aquellos que viven en condición de vulnerabilidad, tiene un efecto más multiplicador. En este marco de generar integración, de generar equidad, de generar vínculo, es que nos metimos a trabajar con las empresas. Actualmente también estamos asesorando en voluntariado corporativo como un modelo de gestión de RCE, donde la idea es que la empresa, por un lado, demuestre su compromiso social a partir de su capital más valioso, que son los trabajadores, sus empleados o colaboradores, como profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesionales de una empresa vayan en horario laboral a hacer voluntariado desde el aporte de sus conocimientos a las diversas comunidades. ¿Ya? Esto quiere decir, y bueno, y hay un fundamento muy sólido que tiene que ver con que el mundo empresarial se movilice a partir del conocimiento de las comunidades, de conocer otras realidades culturales,
pero no solo desde la teoría, sino desde el rostro. Como yo siempre, a mí me llama mucho la atención cuando el fenómeno que pasa es que tú veías gerentes construyendo la cárcel de mujeres de San Joaquín, y para la persona que vive en la cárcel de mujeres de San Joaquín, el cuico, el que trabaja en la empresa, toma rostro y se humaniza. Y viceversa. Y viceversa. Y también para el gerente de esta empresa, cuando va a conocer a la persona privada y libertad y conoce la historia, se identifica que, no es que es flojo, se identifica el que es delincuente, que es ladrones, que son malos. Entonces ahí pasa en términos sociales algo muy potente. Entonces desde ese lugar dijimos, oye, hay que estar acá. O sea, esta cuestión se soluciona mundo privado, mundo público, sociedad civil, hay que estar acá. Y por otro lado, se genera un fenómeno muy positivo, creemos que el espacio laboral empieza a ser un espacio también de desarrollo humano, donde entre los voluntarios también se desmitifican y genera como una especie de la humanización del trabajo. O sea, el trabajo no solo es una transacción monetaria, sino también es un momento de desarrollo, de vínculo. Entonces es trabajar este gran vínculo entre mundos, el gran vínculo entre sistemas, el gran vínculo entre personas que quieren hacer voluntariado y organizaciones sociales, y el gran vínculo y red entre organizaciones sociales. ¿Mediante qué? Capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos, compartir experiencias, donde yo, la frase tan célebre tal vez que ya no me gusta usarla, pero yo le ayudo y colaboro a que el otro pueda pescar lo que el otro necesita pescar. Porque ni siquiera es que yo le enseño a pescar, porque ese vínculo es bidireccional, o sea, el voluntario que va, y esto que hablábamos ayer, que teníamos una bienvenida voluntaria. Le decíamos, sí, ustedes van a ayudar y les van a decir cómo hacer contabilidad para que hagan, no sé, pues su microemprendimiento y vendan el pan a 150 porque les sale hacerlo 90. Porque muchos venden el pan a 50 y les sale 90. Sí, ok, ustedes aportan con eso, pero ustedes ganan no solo cuando les dicen, ay, que me siento tan bien, no. Sí, bueno, qué rico. Ustedes ganan habilidades sociales. Yo lo que hablaba ayer con los voluntarios, oye, el gran intelectual, el elite, el que sabe mucho, el capaz de explicar con peras con manzana algo tan complejo y explicarlo con peras con manzana. Tú crecías ahí en profesionalismo, compadre. Usted crece en habilidades sociales cuando se frustra con la realidad. Qué difícil es ser tremendo profesional cuando tenéis que ser creativo, ¿cachai? Cuando tenéis que utilizar desde la escasez y utilizar los métodos más creativos. Porque cuando tenéis todo, ser tremendo, no sé, ingeniero en proceso es súper fácil. Entonces ahí está, pues, yo les decía, ahí está su beneficio y crecimiento, ustedes aprenden de ellos. Oye, quiero ver una gran empresa sabiendo una mujer que hace microemprendimientos de la nada. Ahí quiero ver. Entonces eso también es lo que ellos aprenden, pues. Entonces, trascender es eso, trascender el vínculo, trascender es profesionalizar el ejercicio del voluntariado como una forma de decir, oye, yo no hago voluntariado por ser buena persona, sino porque creo en la integración, porque creo que eso supera la pobreza, porque creo que genera carácter hacer voluntariado. Cuando yo conozco otras realidades y te movilizas, eso genera carácter, porque genera sujetos activos, porque hay encuentro, y el voluntariado profesional es decir, yo me comprometo con esto y lo saco, y mediante un proceso. Trascender genera procesos de esos fenómenos. Mi experiencia que tiene que ver con el norte, yo me trasladé hace 2 años a vivir en Antofagasta para hacerme cargo de trascender allá. Estamos además en Puerto Montt y en Conce, y eso es un fenómeno bien bonito cuando tú regionalizas estos procesos y esta metodología, porque van habiendo caminos súper distintos entre una región y otra. Nos pasa que la realidad del norte hoy día, por supuesto que no tiene nada que ver con la pobreza o con la realidad de la vulneración que puede haber en Conce o en Puerto Montt. En Antofa vivimos, y les voy a hablar de Antofa porque es donde tengo ahí como los ejemplos para contarles. Es una ciudad minera, como saben, donde se mueven muchísimas lucas, el costo de vida es carísimo. En Antofagasta particularmente hay más campamentos que en todo el resto de la región del norte. Hay 16 establecidos, que son los que ya están trabajamos nosotros, trabaja Techo, trabaja la corporación, pero hay, no sé, 20, hay 6 o 4 más que aún nadie los ha formalizado, pero están. Hay una realidad de migración muy grande, que son extranjeros que viven en muy malas condiciones, que trabajan en pésimas condiciones. Entonces, desde ahí la realidad donde nosotros nos estamos enfocando y armando proyectos súper distintos al resto de Chile. Nosotros en Antofa fuimos los primeros
primero van a empezar a trabajar en el sistema penitenciario con mujeres que están privadas de libertad por lo mismo. El acceso a las drogas es súper grande en Antofa y Iquique, Arica, son como las ciudades que hay más microtráfico. Entonces eso nos impulsó a estar en Antofagasta, trabajando con las mujeres en 3 áreas distintas. Es un trabajo que empezamos el año pasado. Ahí hemos vinculado profesionales, gente con oficio, no solo profesionales. Tenemos una pintora que está trabajando, ha hecho un trabajo de un año entero con las chiquillas que están condenadas, que son las que ya saben cuánto tiempo van a permanecer. Y eso ha significado entonces no solo como enseñarles a disciplina, técnica y todo, y por supuesto el desarrollo personal que les va pasando, que van descubriendo que tenían adentro y nunca se dieron cuenta. Y ojo, que nuestra expectativa jamás fue llegar a la cárcel como hacer algo transformador, rescatarlas y pensar que no van a volver a delinquir. Nunca. Nosotros desde el día 1 dijimos, vamos, conozcamos este contexto y ofrezcámosle a las chiquillas alguna posibilidad para que ellas descubran que pueden hacer más cosas y es decisión de ellas qué hacen cuando salgan. Y estamos trabajando en 2 áreas más con la comunidad terapéutica, como acompañando su proceso cuando salgan, ojalá evitar que vuelvan a consumir, y en el área de lactancia, que son las mujeres que están con sus guaguas y embarazadas. Ahí trabajamos como en 2 áreas, una que es una vez por semana con psicólogas que trabajan alto desde la reconciliación de estar ejerciendo ese rol materno en ese contexto con sus guaguas. Y otra vez a la semana, habilidades parentales desde la salud, y entonces hemos llevado nutricionistas, enfermeras. Eso en la cárcel. Y el otro gran tema en Antofagasta tiene que ver con la migrancia, como les contaba. Y entonces ahí es súper difícil, porque lo que pasa es que no hay políticas públicas ni el país que permita que los extranjeros que llegan se establezcan. El gran tema del norte y el gran tema que tienen todos los países que están en desarrollo y que están recibiendo extranjeros es que, por supuesto, los extranjeros entran de manera ilegal o legal, pero los que entran legal entran con visa turistas, y el proceso para que puedan formalizarse les pasa que se demora más de esos 3 meses que tienen de turista, entonces siempre terminan en negro. Como hayan entrado, siempre están en negro. Y eso tiene como resultado que viven en pésimas condiciones, que los trabajos que hacen sean bien paupérrimos, súper mal pagados. Entonces nosotros dijimos, nos queda súper grande a trascender, que además no es experto en trabajar el tema de la migrancia. Sí hay organizaciones como Ciudadano Global, que es del servicio jesuita, que acaba de llegar recién a Antofa, pero en Arica tenían más cancha, como más carrete, pero nadie se está haciendo cargo del tema. Entonces hicimos 2 cosas. Primero armamos una mesa de trabajo con todos los organismos que están vinculados de alguna forma u otra, desde el Hogar de Cristo, la misma cárcel que tiene algunas poquitas mujeres que son extranjeras, Ciudadano Global, El Techo, que se encuentra con esta realidad, los nuevos campamentos que se están armando, porque además en Antofa está pasando un fenómeno bien heavy, que es que ya con toda la discriminación que hay siempre, y está súper polarizado en Antofagasta el mundo minero y el mundo no minero. Los que no somos mineros, ya hay una discriminación de los que sí son mineros por el tema de las lucas, cómo se mueven, los códigos que manejan. Y entonces ahora hay una tercera discriminación, que minero, no minero y extranjero, que ni siquiera son extranjeros. En Antofagasta se les dice inmigrantes, que son como los colombianos, todos esos son inmigrantes, y los extranjeros son los alemanes, los franceses que han llegado. O sea, desde cómo se comunican ahí hay una discriminación. ¿Y los españoles? Es que a Antofa no han llegado españoles todavía, no hay tantos, ¿cachai? Pero hay un fenómeno que está modificándose con respecto a los españoles. Sí. Yo veo. Hoy día yo siento que en Santiago mi percepción de cuando vengo es que los españoles también están, ya no Sí, están están pasando están a ser siendo como inmigrantes. inmigrantes, también están en esa categoría, ¿cachai? Sí. Que parece que esa categoría es la gente que viene a buscar pega, porque así el gringo que llegaba a Antofa y para el norte, se trajo la minera, pero los otros, ya. Pero pasaron fenómenos como que en Tocopilla, que nosotros qué pena, nos cagamos de la risa, pero es que las señoras estaban reclamando porque todas estas colombianas iban a quitarle los maridos, y como que hay que expulsarlas porque le están quitando los maridos. Era como, señora, su marido ha sido fresco siempre, por favor, no lo pongan las colombianas. Bueno, entonces lo que decidimos hacer fue armar una mesa de trabajo para cachar cuando íbamos, y desde esa mesa de trabajo agarrar más fuerza y poder sentarnos con el gobernador, que además en Antofagasta el gobernador es un tremendo personaje que ha tenido públicamente unos comentarios así horrorosos. O sea, él es el xenofóbico más grande de la región, entonces teníamos que tener fuerza para sentarnos y decirle ya, ¿qué vaya a hacer? Y luego de eso, donde veíamos más vulnerabilidad, era que se armaban unas filas gigantes fuera de la extranjería, donde la gente llegaba a dormir 2 días antes del día que iba a tocar, recibir números para ser atendido en una semana después. O sea, dormían 2 noches. Y no solo las personas, sino con los críos, chicos, pleno invierno, que en Antofa hoy día el invierno está haciendo más tema que hace un par de años, y así es muy frío. Entonces dijimos, como ya,
El modelo trascender puro, como esto llevar voluntarios profesionales para que les den conocimiento, no va a resultar a las 4 de la mañana en una fila. Entonces, sí armamos con un centro de estudios de migrantes que solo promueven mucho material académico, no hacen nada práctico. Ellos nos dieron un manual que hicieron para inmigrantes que aborda temas como derechos y deberes en salud, educación, vivienda, como la visa, trámites de visa y no me acuerdo cuál era el otro. Entonces agarramos este manual, hicimos comisiones de algunos profesionales y hartos chiquillos en práctica de trabajo social. Bajaron cada uno comisiones de estos temas. Con el Hogar de Cristo nos conseguimos, como ellos salen a la calle y tienen termos gigantes y algunos sándwiches, entonces llegamos a las 3 de la mañana con todas estas comisiones y la entrada de Trascender era solo como hacer el primer vínculo, que era como, ¿quiere café? Y nos pasaba, pues, como, ¿quiere café? No, ¿cuánto cuesta? No, si es gratis. Y también nos pasó que fuimos aprendiendo, porque nunca habíamos tenido un taller en la madrugada, que harta gente durmiendo y tú decías, como, ¿cómo lo vas a despertar con café? Y me interesa saber de la educación de su hijo, no, era raro. Pero a medida que fuimos, como que ellos iban pasando la voz, porque además una fila dinámica, no nos encontrábamos toda la semana con la misma gente, pues, si ellos hacían la fila solo para conseguir su número. Pero se fue pasando la voz, entonces como que igual nos esperaban, primero por el café, después por los sándwiches, y ahí intencionábamos como levantar alguna información de quiénes tenían hijos, si los hijos estaban estudiando, en qué condiciones estaban. Y con esto lo que logramos fue, porque no íbamos a instalar ningún conocimiento en 2 horas o 3 horas, fue poner el tema súper en el tapete. Entonces conseguimos primero que los medios que en Antofa tienen más poder, que son el Mercurio y la Estrella, se referían a los extranjeros. Yo me acuerdo de las noticias, hay un análisis que hace Ciudadano Global súper bueno. Es un análisis desde las comunicaciones. ¿Cómo tratan los medios el tema de la migración? Entonces veíamos que al principio en Mercurio y la Estrella las noticias eran: nana peruana roba 2 millones en casa de los Jardines del Sur, que es el sector más como Antofa. No sé, la ciudad de Antofagasta es atroz de sucia por los migrantes que han llegado. No, pero casi que bajó el desempleo y subió la todo porque además la Estrella es como acá, ¿cómo se llama? La Cuarta. Es bien popular, entonces además era súper burdo. Y el Mercurio con un poquito mejor del lenguaje, pero los atacaba. Entonces fuimos consiguiendo a poco ir haciendo denuncias hasta que logramos que el director del Mercurio fuera un día en la madrugada y él hiciera un reportaje de esto que estaba pasando, bien de denuncia. Eso nos impactó el Mercurio, bien de denuncia. La Estrella cambió absolutamente, empezamos a invitar periodistas a nuestras mesas de trabajo y a salir con nosotros en la madrugada. Entonces desde ahí el primer cambio fue que el Mercurio y la Estrella nunca más se refirieron en malos términos y empezaron a poner denuncias a FAB, denunciando lo mal que lo pasaban los extranjeros y harta noticia positiva de extranjeros. ¿Cachai? Y luego de eso logramos, como al mes y medio de estas intervenciones, que un día llegara alguien de Ciudadano Global, y nos contó porque ellos iban en la mañana a hacer lo mismo que nosotros, pero en la mañana, más a levantar información. Llega un día extranjería y no hay ni una fila a las 10 de la mañana y como, ya, ¿qué es esto? Y entra y harta gente contra que te apoyen, ¿no? No sé, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y como, no, nos comprometimos y contratamos más gente y efectivamente el día de la fila ha disminuido. O sea, hay días que tú pasas y ya no hay nadie. Y hay otros días que hay, no sé, 3 o 4 personas por algo muy concreto, que es que a estas personas no les dan permiso en el día para estar toda una mañana haciendo trámite. Entonces se aseguran de llegar primero y para las 8:30 estar listos. Pero logramos denunciar, por lo menos poner el tema, y en paralelo vamos como conversando con esta mesa de trabajo para ir exigiéndole también a la extranjería o al municipio. Se entusiasmó. Mucho feeling. Eso en Antofa son como nuestros proyectos que son distintos al resto del norte. También... ¿Les costó mucho llegar a los medios de prensa? O sea, como de convencerlos para que fueran a participar con ustedes. ¿Sabes qué? Es súper soberbio, pero en Antofa, afortunadamente, como es ciudad chica... Ahora, no sé si es tan distinto, pasan hartos fenómenos. En Antofa, para salir del Mercurio, hay que tener lucas porque las mineras compran páginas enteras, entonces el Mercurio no da una publicidad, que a nosotros en Trascender nos pasa en Conce, en Puerto Montt, que les dan páginas enteras porque hay menos prensa, hay menos gente que paga, entonces no es tan fácil que el Mercurio te pesque. Pero por alguna razón, como que el Mercurio fue descubriendo, Trascender fue descubriendo esto que iba pasando, nos invitan a escribir, yo soy columnista de vez en cuando del Mercurio en temas relacionados a lo social desde Trascender. Y entonces fue como amistoso el camino. Esto que invitáramos a periodistas de repente y que los periodistas hicieran la gestión de conseguirse el auto del Mercurio o un fotógrafo para estar a las 4 de la mañana ahí, yo creo que nos resultó bien, pero no sé cuál fue el cambio. Sí. Yo creo que fueron creyendo en lo que le íbamos mostrando y no era Trascender.
O sea, en el fondo yo siento que hubo un cambio como de harta gente, porque integramos al mundo académico, harta red social, teníamos metidas las dos universidades estatales en estas mesas de trabajo. Ciudadano Global representa a los jesuitas, que en Antofa son bien potentes los jesuitas. Sí, yo creo que fueron cachando que esto de los extranjeros no era tan malo, y que los equivocados no éramos los que queríamos integrarlos, sino todo el resto. También se generó una red importante de distintos ejes, ¿cachai? Entonces eso también permitió hacer una masa crítica que empezó a crecer. Exactamente. Y ellos tenían que responder de alguna u otra forma. Claro. O respondían ellos, respondía la estrella también. Entonces era como... Sí. No sé si fue un camino, pero fue bien amistoso el camino. Lo que no ha sido amistoso ha sido finalmente como el gobernador y eso, porque él es bien un personaje en particular también. O sea, ha sido bien desafortunado en hartos comentarios, ¿cachai? Y lo que fue muy desagradable, que todos fuimos de palo blanco como fundación, tratando de ser más como acadronados, otros como en otro estilo. Hicimos 1000 intentos de ir a la oficina de extranjería y siempre nos trataban de decir. Era como, ¿quién es tu jefe? Necesito hablar con él. Les pedíamos incluso, para ayudarte a congestionar esta fila, estamos trabajando en estas comisiones con esto, danos información de cómo se hacen las visas, qué hay que hacer, porque nos contaban que mucha gente hacía la fila, llegaba su turno, ¿y por qué hizo la fila? No, si usted tenía que venir hasta otra oficina, que atiende de 6 a 8, y como... Entonces le decíamos, danos la información, nosotros te ayudamos para escoger... No, y nunca hubo caso, no, y a ellos los trataban muy mal. ¿Cachai? En una oportunidad en la madrugada nos encontramos con un chileno haciendo la fila. ¿Qué hacía acá? Y tenía polola como, no sé, colombiana, no sé qué, entonces estaba haciendo la fila para el otro día que ella llegara a integrarse. Y él nos contaba que era la segunda oportunidad que hacía la fila, y en la primera él fue la embarrada. O sea, él como chileno, cuando vio que estaban tratando mal a, no sé si era una boliviana, se metió y dejó la embarrada y reclamó, y hizo que llegara el jefe y que la trataran bien. Entonces, desde ahí también se armó una conciencia más colectiva. Pero eso fue muy desagradable y sigue siendo muy desagradable. Como ese servicio concreto en Antofa funciona muy mal, y la PDI ha sido un super aliado también. La PDI ha sido muy buena onda. La PDI, ponte tú, entregó datos, porque hay mucho mito. Entonces la PDI entregó datos que decían que la delincuencia, la tasa de delincuencia no ha crecido nada por como delitos cometidos por extranjeros. Nada. Y que la prensa y que los presos allá es mucho menor que los chilenos. ¿Te acordás que decía Marco la exposición? De acá de Santiago, la mesa de diálogo inmigrante, en plan que proporcionalmente las personas que están privadas de libertad son chilenos. O sea, no, sí, pero la proporción en tanto, personas que viven en la comunidad chilena y personas que están en privación de libertad, extranjeros, nada. Nosotros en la cárcel en un año, mujeres, nos hemos encontrado con una colombiana y no fue condenada de haber estado 2 semanas. ¿Cachai? No, también nosotras fuimos con el juicio a la cárcel. Era como todo, pero nosotras entramos con el juicio de que casi que íbamos a trabajar con las personas migrantes. Como, pero si no hay una. Oye, ¿y la convivencia entre lo privado y lo que están haciendo han tenido algo en Antofagasta que están tratando? Sí, nosotros trabajamos con 2 mineras bien grandes y como de las más... Con Anglo American y Extrata, que hoy día Extrata se llama Glencore porque fue fusionado. Y ha sido, ¿sabéis qué? Una súper buena experiencia, también como personalmente, no a título de trascender. Yo cuando llegué a Antofa me costó mucho como la relación con la minería y tenía un juicio ahí. Y me tocó hacer programas súper que apostaban a la sustentabilidad, a entregar conocimientos con filtros bien potentes, no como... Yo siento que hay otras mineras que tratan más a la comunidad como clientes, ¿cachai? Pero a mí me tocó los programas que hemos ejecutado, y no porque esté trascender, porque uno de esos programas yo lo heredé, venía antes, entonces aprendí a hacerlos con ellos. Tengo como bien buena impresión de estas mineras en el desarrollo que tienen con la comunidad, en la perspectiva. A mí después de ese trabajo lo generan como con los grandes cargos y ellos en el fondo pueden incluso hasta imponerlo a sus profesionales que colaboren, o parte de abajo. Es que son modelos distintos. Antofagasta funciona súper distinto al resto de los voluntarios corporativos de trascender del Chile. En este caso no, son con el área comunitaria de ambas mineras, tienen todo, RC, área comunitaria, que está bien ligada al área de comunicaciones, y no, es bastante... Una idea estaba desarrollada desde antes. Una sí, la otra se la propusimos nosotras a Anglo American, y ha sido súper bien tomada y se han involucrado en la medida que han querido de manera muy voluntaria a los trabajadores. En Anglo se han involucrado mucho más, y Extrata no apuntaba tanto a vincular a sus trabajadores, apuntaba más a hacer un trabajo comunitario. ¿Sí? Ahora, el
concepto de voluntariado corporativo responde a las necesidades locales. El voluntariado corporativo que hay en Antofagasta con las mineras responde, o sea, primero tiene un tema de horarios de televisión. ¿Cómo así que las personas que trabajan ahí en horarios por turno vayan a las comunidades? Entonces son otro tipo de proyectos, generalmente son fondos concursables, que era como la Jovita te contaba. Por ejemplo, en Santiago funciona un modelo más como tradicional, donde por ejemplo en Principal, todos los miércoles la gerencia de inversiones va a la cárcel de mujeres de San Joaquín a partir de las 3 de la tarde y hace talleres de microemprendimiento. Está contemplado que salgan de su trabajo y en horario pega hacerlo. Efectivamente. Y esa es su RC, Y entre otras acciones. tiene todo el sentido del mundo, porque en Antofa, si paráis una de las faenas mineras, o sea, No, bajar a un viejito de la grúa gigante que agarra no sé cuántos miles de catos de cobre, no, o sea, las pailas, la inversión de la minera, no hay ninguna opción. Ninguna Y opción. además las mineras están súper lejos de Antofagasta, la más cerca estará a 1 hora, 45 minutos. Entonces desde ahí no nos funcionaba este modelo y tuvimos que adaptarlo. Y se vinculan desde los trabajadores con organizaciones sociales, apadrinando proyectos y eso convirtió en fondos concursables. Entonces es como fuera el horario laboral, pero en el fondo son representantes de la comunidad para postular a fondos de la empresa. Puerto Montt, trabajamos con ventisqueros, ahí lo que hacemos es que un grupo del edificio corporativo, acá en Santiago trabajamos con los edificios corporativos, y en ventisquero trabajamos con el edificio corporativo y un área se traslada a la isla de Macuitán todos los miércoles a hacer talleres de microemprendimiento con las artesanas. Entonces ahí el trabajo con las comunidades está focalizado también de hacer de la artesanía como un modo de vivir sustentable. O sea, las artesanas allá lo que saben hacer es artesanía, ¿cachai? Entonces que puedan vivir de ello. Entonces, ¿qué hace el mismo proceso? Es un proceso largo, donde lo primero fue cómo hago esto sustentable, cuánto me cuesta, hagamos un flujo, a ver, todo lo que vendamos anotémoslo. Después, ¿qué es lo que mejor sé hacer? No, yo sé hacer chalecos mejor, la verdad, pero hacía 1000 cosas, haga usted chaleco, no haga lo otro. Entonces, y lo hacíamos en red. Entonces la otra artesana, que era seca para hacer llavero, haga usted llavero, a ver, ¿por qué tenemos que hacer llavero? Entonces, buscábamos lo que hacía mejor cada una. Y después, ya, ¿cómo hacemos esto vendible? Entonces, los ingenieros comerciales, ¿cómo hago vendible este producto? Por ejemplo, en Concepción, trabajamos con Colbull. Ahí también pasa el tema de los turnos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hacemos un proceso de fondos concursables y trabajamos con 48 juntas de vecinos de Coronel. Taller de formulación de proyectos, les enseñamos a cómo ellos tienen que tener un pensamiento estratégico para formular proyectos y sus divididas etapas. Después ganan algunos fondos concursables que pone la empresa y después ejecutan, seguimiento, etc. Entonces, el concepto es: los proyectos no son estándares, los proyectos se crean a partir de la necesidad y de la posibilidad del contexto. Entonces son como al ritmo del contexto y al estilo y la cultura del contexto. Si yo pongo a hacer artesanía enfocada al turismo, en Antofagasta no tiene ningún sentido. ¿Te fijáis? Entonces, Oye, tengo otra consulta en relación, es que, no sé, como la gráfica que se me hace, todo lo que relatan es que al final el voluntariado que se hace es muy de la mano con el RCE y en el fondo también está como bien trabajado desde estas grandes empresas. Entonces, en el corporativo, en uno de los modelos. Entonces, el otro modelo, que es a lo mejor más personal, a lo mejor una persona trabaja en una empresa y en la tarde se quiere El tradicional, sí, claro. el tradicional. ¿Cómo, no sé, que nos contaran alguna experiencia? Todos los que yo te ¿Y cómo? cuento de Antofa son tradicionales, no son mencioné corporativos. ninguno corporativo. ¿Y cómo ha sido el proceso de...? Porque yo creo que no es fácil, pero hablábamos el otro día, no es fácil que una persona después de su horario de trabajo, que no va a representar a la empresa ni a su organización, a lo mejor quiera Mira, participar en algo. ¿sabéis lo que pasa? Lo que hablamos la otra vez del tema del voluntariado, porque nosotros, por ejemplo, mensualmente nos llegan 20 voluntariados, 20 voluntarios que quieren hacer proyectos y que trabajan en una empresa, trabajan con su consultora, trabajan y vienen en horario post-laboral porque quieren hacer voluntariado, 20 mensualmente, y no tenemos una banca así que digamos que es conocida. El tema que le ofrecemos a los voluntarios es que ellos puedan hacer proyectos a su tiempo y desde lo que más les gusta hacer. Que no necesariamente son los conocimientos. Y no solamente son conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Patricia. Entonces, pésimo. tenemos un vínculo especial. Y pensar que se me la tengan. No, pero ¿qué es lo que hacemos entonces? El voluntario le interesa mucho que en el fondo tú no le pongas un estándar. A ver, para ser voluntario acá tienes que hacer 48 horas al mes. O tienes que hacerlo por lo menos una vez a la semana. No, el proyecto nace desde el voluntario y la necesidad. Armémosla a la medida. Entonces el voluntario te dice, ve su agenda y hacemos una carta gana.
planificamos las sesiones. ¿Sabéis que este viernes yo puedo hasta ahora? La organización puede hasta ahora, sí puede hasta ahora. En 2 semanas más, porque ahora se me viene un trabajo de la pega, puedo este día. Ya, hagámoslo. Entonces nosotros decimos, ojo, mucho tiempo tal vez la progresión entre una y otra puede ser mucha, se puede perder esto. A ver, busquemos 1 semana y media. Y ahí. Entonces el voluntario viene a hacer su proyecto a la medida, respondiendo importante a la necesidad. ¿Te fijáis? Entonces, ahí el voluntario y el profesional pierde el miedo. O sea, hoy día, justo estaba preparando una presentación para la red de voluntarios de la Encuesta Nacional de Voluntariado, que te la iba a mandar. Ahí nace el tercer factor de por qué la gente no hace voluntariado, es que no tiene tiempo. Hoy día, el tema que no tiene tiempo es que no tiene tiempo para adecuarse, pero hay tiempo. Y además que en Chile tenemos una historia de voluntariado bien desde el hogar de Cristo, Sí. esto de que tenés que ir 2 veces por semana y donar tiempo. Y nosotros apostamos a donar tus conocimientos. También hemos hecho otra forma. En Antofa nos pasa en eso, que, no sé, tenemos una ingeniera civil de la mina, que no en el contexto corporativo, que nos llega sola y quiere hacer voluntariado, pero tiene turnos así 10 por 15 y los 15 libres se van a hacer. Entonces lo que hemos hecho es, a ella particularmente, porque además estamos interviniendo en un liceo, estamos ideando 2 liceos, una escuela y un liceo, pero son particularmente los liceos que albergan a más niños extranjeros. Entonces uno de ellos tiene, no sé, el 60% de la población de sus niños son niños extranjeros. Y le pedimos a ella que nos ayudara a armar en la teoría un taller de aterrizar planificación estratégica para niños. El concepto era enseñarle a cabros de segundo medio a que se pongan un desafío, el que sea, que era muy divertido porque íbamos de niñas que querían ser modelos hasta el que quiere pasar de curso, o sea, quiere comprar una moto, teníamos todo. Y está bien, y no íbamos a interrumpir ningún sueño ni a ningún plazo. Le dijimos que es lo que quisieran. Porque la petición del liceo era como planificación de vida, y a nosotros nos subía con, ni siquiera como planificación de vida, nos sonaba como, quiero tener 5 hijos y casarme, y como, no vamos a hacer eso, abre segundo medio, ¿cómo lo voy a ver que planifique su vida? Entonces lo bajamos a esto, y esta voluntaria nos hizo todo un plan, 1 vez por semana, por 4 o 5 meses, que ellos fueran trabajando a poco sus desafíos, y ella no pudiera ejecutarlo. Entonces lo ejecutaron 2 chiquillos que son trabajadores sociales. ¿Cachai? Desde ahí es flexibilizar y buscar la forma de contribuir, y aun cuando no vaya a ejecutar ese proyecto concreto. Y como sacarse esto del voluntariado, nosotras somos ex techo también, pero el techo también te invita a hacer un voluntariado, o de construir, que era un periodo determinado de tiempo, o ir por años al mismo campamento a hacer, no sé, reforzamiento escolar, que era un clásico, y que yo siento que en algunos techos sí funcionó, pero en otros no había estrategia, era súper largo. Entonces esta forma de hacer voluntariado no sé si es tan conocida, y tal vez por eso arrojan estos resultados de la encuesta de que la mayor parte del tiempo no tiene tiempo. El 6% de la población chilena hace voluntariado en 2013. El 2010 el 10%, una baja de un 4% en un año. Pero también, con lo que decía la Javi, un ejemplo concreto. Acá estamos haciendo un proyecto, vamos a hacer una huerta en un hogar de niñas. ¿Y por qué? Porque llegó ayer contaba, llegó una mujer que tiene doctorados, postdoctorados, o sea, ya una mujer totalmente intelectual con respecto a la ciencia y todo un tema. Y dijimos, ¿qué cresta puede hacer ella? O sea, que también es un desafío para nosotros. Que tiene un postdoctorado en ciencias, biología molecular, y una cuestión de decir, chucha, y el coordinador le dijo, déjame pensar qué podemos hacer, porque ellos a veces también proponen. ¿Qué hacemos? Y después dijimos, dale, una huerta, que enseñen el concepto de autosustentabilidad desde la permacultura, y cómo que enseñen a cuidar los tomates que van a hacer como forma de autocuidado personal también. Pero ella no tiene las herramientas, como que hay que ir a hablarle con las niñas, y como que está difícil la cuestión. Entonces dijimos, metamos una psicóloga clínica. Entonces ahora son una dupla, una psicóloga clínica y esta súper humana de biología molecular. Y en el fondo que hagan juntas una huerta. Una le enseña a la otra las habilidades blandas, y la otra le enseña cómo hacer en términos técnicos. Entonces ellos van a empezar a intervenir con las niñas y hacer una huerta. ¿Te fijáis? Entonces, no a la medida. Claro, para nosotros también es un tremendo desafío, porque bien voluntarios tengo todo este tiempo. Y tiene que ser, o sea, nosotros promovemos la integración. Si llega alguien sobrecalificado, no podemos decirle no jugáis. Y en Antofa nos pasa en eso, nos invitan a 1500 ferias laborales, que ya como infiltramos un poco, porque nos pasa harto, que habían ferias laborales que, no sé, pues competíamos con la señora de la panadería y el mueblista, y no tenía mucho que ver con nosotros, porque sí hay, no sé si es elitista, pero nuestro filtro es que sean profesionales, porque lo que ofertamos a las organizaciones sociales son capacitaciones profesionales. Por
eso no trabajamos con secundarios ni con universitarios. Es una opción. Y tiene que ser así para entregar capacitaciones profesionales, y eso es lo que es como una consultora social. Entonces eso es lo que entregamos y ofrecemos. Y entonces nos pasa que en las ferias laborales que sí vamos, que hay mucha gente, como es tan minera, nos llega ingeniero civil industrial, es lo más blando, de ahí para arriba. Entonces, harto, civil mecánico, no sé qué, maquinaria pesada, y obvio que es un desafío vincularlo. Y esa es nuestra pega, ¿no? ¿Cómo decirle? Como... Canalizamos esa inquietud. Sí, hay de todo, hay de todo tipo de profesionales. Oye, ¿y el voluntariado corporativo funciona de verdad? O... Mira, yo te diría que es un éxito. Pero el principal, ¿no? No. Sí. O sea, llevamos 4 años, partimos el primer año con 2, el segundo año 5 y ahora estamos con 11 empresas. Hoy día estamos en una posición de que nos llaman para preguntar, ¿cachai? ¿Qué hacemos voluntariado corporativo? No sé qué. No cerramos con todo lo que nos llaman, pero nos llaman, pues somos una fundación chica. Yo te diría que es un éxito entendiendo que cada proyecto con su distinción tiene un objetivo y este se cumple en su mayoría, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en Principal, claro, Principal fue la primera empresa que tenemos. Tenemos un vínculo, una alianza con Principal. Llevamos 4 años, entonces claro, tenemos un grupo de inversiones que va, tenemos otro grupo que dice que también quiero ir, entonces estamos haciendo otro para el otro semestre, tenemos... Pero no ha habido aciertos y errores. Pero claro probando, está. por supuesto. Pero Claro está. Pero las mineras también Acierto y funcionan. error. Si al final igual se vinculan trabajadores, esto de los fondos concursables puede sonar ruidoso porque finalmente están entregando lucas a las organizaciones que las mineras las que más tienen lucas, pero nosotros exigimos que para hacernos cargo de estos fondos tenemos que sí o sí entregarles además herramientas a las organizaciones, por ejemplo capacitaciones, escuelas que entregan como temáticas transversales para todas las organizaciones, y muchas veces trabajadores de la minera hacen esas capacitaciones. No hay tanto vínculo como en las de Santiago o en las de Ahora, Puerto Montt. ojo, porque nos vamos a ver la suerte gitana. Cuando te llama el gerente y te dice que quiero voluntariado corporativo, lo hace porque quiere mejor marca, porque quiere limpiarse la imagen y porque eso. Y para molestar, o sea, de su marca, ¿cachai? Pero lo entretenido y es lo que yo encuentro como brillante de esto, es que ellos no se dan cuenta que sus trabajadores transforman. Y es verdad, limpian imagen, pero la limpian porque se involucran. Y no es porque ellos no van con que voy a ir a limpiar la imagen de la empresa. Eso se da por añadidura. Se da porque efectivamente la empresa es rostro y ya hay tiempo ahí. Ya hay interés, ¿cachai? Por ejemplo, en Ultramar, en otra empresa, tenemos encuentros voluntarios. Se juntan los voluntarios y tenemos varios talleres de matemáticas, de inglés, de orientación vocacional, con niños de distintos colegios. Y nos juntamos y de repente yo me acuerdo que fui a una reunión previa a la ejecución de los talleres, donde tenía un ingeniero comercial que había hecho una presentación para los caras en la ventana, pero así tú decís, tremenda. Y se preparó y todo. Y dice, compadre, esta cuestión no sirve, o sea, no te entienden nada. Primero anda, conócelos. Chucha, es que yo no sé ni hablarle a mi hijo y le voy a hablar. Ese es el toque, ¿te fijáis? Entonces eso ya es un éxito. Él está pensando en otra realidad. Eso, para mí, tú me preguntáis, se cumple el objetivo transversal de la fundación. Entonces después te juntáis y preparáis con ellos los talleres, ya no sé qué, y llegas, y después te juntáis, ¿cómo te fue? Y te cuentas, ¿cachai? Y tú vayas a la organización cómo están. Entonces, eso es un éxito. O sea, es como la regla la suma. Otro ejemplo, con otra empresa, es cuando hacemos un programa que se llama Sombra, que se refiere al tiempo que tienen los cargos, y que consiste en que 2 veces al semestre o 3 veces al semestre van niños de colegios de la CIP y son la sombra de profesionales del edificio corporativo de esta empresa. Entonces, el gerente general se inscribe, generalmente se inscriben como a 20, 30 personas en estos proyectos, porque son de menos tiempo. Entonces, imagínate un niño así de 0 medio de la CIP de la comunidad y se sienta al lado del gerente y es la sombra todo el día. Y el gerente está acá, tiene que dar una charla y el niño está acá. ¿Se fijáis? O tienen almuerzo y también está el niño. Y se genera diálogo. Y siempre va, esas 3 veces van con la misma persona. La secretaria también. Y de repente, y eso tiene tremendo impacto. Por ejemplo, el niño entiende por qué no se tiene que hacer un tatuaje entero en la cara. Porque tiene que ir a pedir pega. Porque el niño ve una cultura distinta. Desmitifica y también se hace otro juicio. Y está bien. Pero hay encuentros. Muchos niños no van al golf. Cuando llegan a hacer la reunión donde tú y dicen, y llega la otra persona entera formal y tú vas viendo como durante el transcurso del día se va ablandando
¿cachai? Eso para nosotros es un éxito, ese fenómeno, ¿cachai? Hemos equivocado un montón de veces. O sea, Y hay gente que ahora resulta transformador y encuentra una no, manera no, sí, y hay empresas que hemos durado un año y tú veis la primera reunión y cómo te están hablando, decís, oh, esta empresa tiene una cultura, y te dura un año, porque no va con el proyecto de la empresa. Y también, por ejemplo, este año hicimos un manual de voluntariado, para que sepan que ser voluntario implica tiempo, implica procesos y responsabilidades. ¿Y desde dónde tenés que hacer voluntariado? ¿Por qué no al asistencialismo? Ponemos casos, ¿por qué de esta forma? Pregunten siempre que tengan dudas. Entonces nosotros somos como la especie de contenedores de este proceso. Y esto nos pasó porque el año pasado había voluntarios que se escaparon por los tarros, porque vas tú a un hogar de niñas vulnerables, la niña les cuenta todo el proceso, entonces no saben qué hacer, entonces la quieren llevar para la casa y los límites se van perdiendo. Entonces dijimos, oye, tenemos que hacer algo, porque también nosotros somos responsables de este proceso y somos asesores de alguna u otra forma. Entonces, hagamos un manual, socialicemos, hagamos fundamentos de cómo se hace el tema. Y así, aprendiendo sobre la marcha. Entonces, yo si te diría la clave, así como de esto, es que es un factor win-win, que si bien la empresa lo hace para limpiar imagen, no se da cuenta que realmente lo está haciendo y lo está haciendo bien. No porque la empresa realmente lo haga, sino porque su gente va y está, eso limpio. Y por otro lado, para las comunidades que reciben eso es tremendamente importante, porque incrementa un capital cultural, tiene una visión perspectiva que es comprendida. Y aparte que tienen efectivamente, adquieren algunos conocimientos. ¿Fijáis? Y hay filtro, porque también hay empresas que nos han llamado para que le ayudemos a hacerle el día al niño en la ventana. Y no, nosotros no hacemos eso, no celebramos fiesta de Navidad, no. Y ellos esperan hacer eso, que para nosotros son actividades como super spot, que pasan ahí y no generan vínculo, sin ser críticos también. No, yo ni siquiera es lo que muchas veces le devolvemos a la empresa, o sea, ok, no genera vínculo, por lo tanto no es de trascender este proyecto. Pero ojo, tú quieres generar un impacto en la comunidad, quieres fidelizar a tus trabajadores, esa cuestión no te sirve. Esa cuestión te va a generar un movimiento emocional de una semana, todo, ya, con suerte. Y después, ¿tú crees que alguien se fideliza así? Sistemático, ¿cachai? Detención sistemática entre ellos. Entonces yo te diría así como condiciones que nos han permitido a nosotros crecer en esto y que nosotros hemos ido estudiando, comprendiendo, porque también las organizaciones sociales, chuta, que es difícil vincularse con este mundo que es distinto, que hay otros códigos, ¿cachai? Primero, ser un lenguaje de puente. Y proyecto a la medida de la necesidad, eso es fundamental, la necesidad y a la medida también de los intereses y las capacidades de los colaboradores de una empresa, que encuesta los dos lados. Tiene que ser siempre la realidad. Yo no puedo llegar con un estándar, ¿cachai? Sí, estándares de proceso, pero yo puedo encontrar algo genial que tiene mucha relevancia, pero eso, si eso no responde a la necesidad de ambos lugares, no existe. Yo respondo a, ¿cachai? No. Yo te diría que eso es como el anillo al dedo. Vamos, no sé si hay una última pregunta, si no vamos cerrando ya, nos pasamos la hora un poco. No, mujeres. Somos mujeres, ¿cómo estamos en mujeres? Porque somos mujeres. Desde la feminidad hablamos mucho. Cerramos entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso a ustedes.